El movimiento Yo no pago empezó en Grecia, en 2008. Como en otros países que se han ido produciendo este tipo de iniciativas, el principal motivo ha sido el transporte, porque han habido un aumento brutal del precio de las energías y al final el transporte se ha visto resentido, y el transporte es la red que articula el resto de negocios de un país, ¿no? Entonces, la subida de transportes supuso que en 2008 empezara el movimiento Yo no pago en Grecia, cuyos lemas eran: no pagaremos su crisis, no a los impuestos injustos, resistencia, solidaridad y desobediencia. Hay una persona en concreto que es muy conocida en Grecia, que se llama Apóstolos Gletsos, que es el alcalde de la localidad de Stílidas, que está afectada pues, por un caro peaje. Es una especie de Cataluña en Grecia, ¿no? Y él cogió una excavadora y derribó el peaje con la excavadora. Entonces, a partir de ahí se ha hecho una de las figuras un poco de la insurrección en Grecia. Es como una especie de gordillo allí, ¿no? Él ha sido detenido un montón de veces, fue puesto en libertad tras pagar una fianza al pueblo y ahora mismo es casi un héroe. Según estadísticas del movimiento, el número de pasajeros que opta por viajar gratis ha aumentado hasta rozar el 40% en autobuses, en las ciudades urbanas y más grandes, y el 15% en el resto de medios de transporte. Estos son datos de EFE. Las empresas concesionarias de peajes estiman que entre un 15 y un 18% de los conductores no pagaban los peajes en 2011, en Grecia. Entonces, en la actualidad, tras unas subidas abusivas de impuestos que aún no hemos llegado a vivir aquí, aún no han llegado aquí, pues el movimiento Yo no pago se ha hartado de las pequeñas movilizaciones y ha asumido la verdadera movilización que vamos a tener que asumir en algún momento en prácticamente todos los países de la Europa del Sur, y es una rebelión fiscal. O sea, Grecia es como un poco la máquina del tiempo, porque ha sido el primer país de la Europa del Sur y de la Europa de los 27 que ha empezado a sufrir cosas que han sufrido ya otros países como Argentina. Son testeos literales del FMI y de otros organismos mucho más secretos incluso, que se dedican literalmente a hacer que países como Argentina o como Grecia sirvan de test, de ejemplo, para lo que va a suceder más grande, o sea, a mayor escala después. Porque, como os he dicho, el 97% del dinero es virtual. O sea, el que crea que tiene el dinero en el banco y lo tiene a salvo, está equivocado, no lo tiene a salvo. Por mucho que, por ejemplo, ahora el gobierno dice: garantizamos los depósitos hasta 100.000 euros. Solo garantizan hoy. El día que empiece a haber una retirada de depósitos masiva, esos 100.000 euros igual bajan a 5.000 o a 10.000 o a menos. En Argentina llegaron a 50 euros semanales. En cuanto al Yo no pago español, nuestro principal buque insignia fueron los peajes al principio también, pero luego también nos hemos ido diversificando y lanzamos hace poco la campaña de la insumisión hacia el euro por receta, que es nuestro principal éxito a día de hoy porque tuvo mucho calado en los medios, la gente le llegó bastante esa propuesta y enseguida, pues además hemos visto cómo el Constitucional lo ha declarado anticonstitucional y al final, pues todos los que han ido pagando ese euro por receta religiosamente se han dado cuenta de que les han estafado, mientras que la gente que no ha pagado el euro por receta y ha hecho insumisión, pues se ha salido con la suya. Ese es un pequeño ejemplo de lo que comentábamos antes, que la desobediencia en sí suena mal, es una palabra que tiene mala prensa, que está mal vendida, ¿no? Pero si te paras a pensar, la mayoría de derechos que gozamos los hemos gozado porque alguien algún día dijo hasta aquí y desobedeció una ley que era injusta y acabaron sumándose las suficientes personas como para que esa ley se cambiara. Pues con esto pasa un poco lo mismo. Si somos muchos los que hacemos un acto de rebeldía, es imposible. Por el euro por receta es un ejemplo magnífico. El gobierno, si tú te declarabas insumiso al euro por receta, te enviaba, o sea, bueno, tú tenías el derecho a pedirle al farmacéutico unos impresos, los rellenabas, certificado de insumisión, le llamaron, están obligados a dártelo. Y claro, ¿qué ha pasado? Pues que a medida que han ido aumentando los casos de insumisión, el gobierno se ha dado cuenta que era más caro recibir el importe que iban a recibir de los insumisos que pues directamente paralizar el euro por receta, porque les iba a costar más la gestión burocrática de cobrar a la gente. Luego hay una asociación un poco especial que tiene que ver ya más con lo del metro, por si a alguien le interesa o viaja a Valencia por cuestiones de estudios y tal. El metro en Valencia, por ejemplo, es una auténtica barbaridad ahora mismo como lo han subido. Hay una red que se llama Red Memetro, que está en internet, tiene su página web y es una asociación en la que tú das una cuota pequeña y ellos se encargan de gestionarte todas las multas de tranvías, trenes, todo tipo de transportes. Y hay un vídeo, por ejemplo, muy curioso que explica
lo voy a leer así brevemente, por qué se originó la red Memetro, ¿no? Pensar y reflexionar sobre la naturaleza que impulsa a las personas a viajar sin billete nos llevó a formularnos muchas preguntas. ¿Qué sienten las personas al viajar sin billete? ¿Cómo lo hacen? Y sobre todo, ¿por qué? Descubrimos que muchas personas compartían los mismos síntomas: desorientación en el momento de pasar las puertas, subida de adrenalina, potencia muscular que les permitía realizar extrañas acrobacias. Sorprendentemente, les costaba recordar el momento preciso en el que habían entrado en las instalaciones. Estaba claro que estábamos frente a un nuevo patrón común de enfermedad y que solo podía ser denominado como un nuevo trastorno de la memoria. Acabamos denominándolo trastorno Memetro. Entonces, es un poco una asociación que usa un poco el humor también para llamar la atención sobre un tema pues que de verdad pues es importante, porque realmente los gobiernos, como por ejemplo el valenciano, que ahora mismo es nuestro mayor fan, ¿no? Alberto Fabra no paga la dependencia, no paga las farmacias, no paga nadie, ¿no? Ese sí que es un yo no pago, de verdad. Pues es también muy ejemplificador de lo que está pasando. Las administraciones, las territoriales como la valenciana o la española en general, se están viendo cercanas a la quiebra. Entonces se inventan todo tipo de tejemanejes, suben las tasas de las basuras, suben las tasas del metro, suben las tasas de todo lo que pueden, para que al final el sobrecoste, por decirlo así, de tener un gobierno corrupto, lo paguemos nosotros, ¿no? Entonces, en el siguiente paso, en esa máquina del tiempo que es Grecia, nosotros desde Yo No Pago creemos que es la hora de empezar a organizarnos, todos los colectivos, asociaciones, movimientos que habían antes del 15M y que se han visto muy potenciados, en un frente común de desobediencia fiscal, en el cual no se trata de no pagarlo todo, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, hay mucha gente que dice, yo no pago, pues eso es lo que hacen ellos, se lo llevan todo fresco. Hay mucha mala prensa con eso, pero realmente nosotros lo que queremos es que hayan una serie de medidas, como por ejemplo pues ha pasado con el euro por receta, que se declaren anticonstitucionales o que no se hagan o que se paralicen, y luego hay una serie de impuestos que deberían de aumentarse. Por ejemplo, cualquiera que sea redistributivo, cualquiera que elimine barreras entre ricos y pobres, nos parece un impuesto interesante. Entonces no se trata de no pagarlo todo, sino, pues, por ejemplo, en las partidas de la declaración de la renta, hay que intentar hacer, pues igual que por ejemplo hace 40 años nadie se planteaba no ir a la mili y hubo 4 o 5 valientes que dijeron, pues mira, yo no voy a la mili, me declaro objetor fiscal, objetor de conciencia. Pues ahora toca, en cierta manera, hacer una objeción a un sistema mayor que el militar, que es el que produce el militar, en realidad, que es el capitalista. Entonces, de alguna manera, tenemos que organizar ese frente común desobediente, para el cual yo ahora mismo, sinceramente, no veo que estemos preparados. Veo que las manifestaciones están muy bien para sacar músculo, para conocernos, para ir haciendo grupos de afinidad y de fuerza, pero necesitamos dar un paso más allá. Por eso en Grecia, que ya han dado ese paso, que es no pagar ciertas tasas que el gobierno ha ido implementando, es importante que desde ya lo sepamos, para cuando ese momento llegue y vengan las tasas que no queremos pagar, estemos preparados para organizarnos y decir, no vamos a pagar esta tasa. Porque esas tasas, que en Grecia pues ahora mismo tienen principalmente que ver con las subidas de la energía y algunos otros aspectos, pues no las está pagando pues cerca del 40% de la población. El poder lo tenemos nosotros, o sea, ellos sin nosotros no pueden. La cosa es que lo difícil va a ser que nos pongamos de acuerdo en cuándo, en cómo y en qué vamos a hacer para parar esta auténtica estafa. Que una cosa que sí que es importante es intentar no llamarla crisis, porque de crisis no tiene nada. Esto es un plan perfectamente diseñado, acometido desde hace muchos años, y llamarle crisis es legitimar el pensamiento ese de que esto no es un plan, sino que es pues algo espontáneo, que pasará, que no es culpa de nadie, ¿no? La PA, la plataforma afectados por la hipoteca, es otro magnífico ejemplo de cómo los ejemplos de desobediencia acaban cambiando leyes. Sin la desobediencia de la PA y sin los suicidios que están haciendo que los medios al final le hayan dado un poco de cobertura al asunto, jamás se hubiera planteado el PP-PSOE ahora coger y decir vamos a plantearnos si cambiamos la ley o no la cambiamos. Realmente la desobediencia es la llave para que los medios te hagan caso, y los medios son la llave para que el político de turno no tenga otra llave, no tenga otra alternativa que al menos tratar tu tema, ¿no? Tenemos un blog también, las direcciones las digo, si queréis alguien apuntarlas, son http://yonopago.tk. Si pones yo no pago en el Google también te va a la página directamente.
Y luego el correo electrónico por si queréis proponernos alguna idea o tenéis algún colectivo que se quiera sumar a la insumisión, yonopago@hotmail.es. Y nada más. Deciros eso, que pronto va a haber noticias con respecto a la insumisión fiscal, a esta campaña que estamos intentando organizar con muchísimos otros movimientos, porque igual pues la tenemos que empezar a preparar ahora para cuando llegue ese momento, que no queda mucho, en el que igual pues España pues ya no sea ni lo que es ahora, ¿no? Si España ahora mismo parece que ya estamos más mal, pues no, esto va a ir a mucho peor. Es una cuestión de matemática pura. No hay salida a un mundo en el que el 95% es virtual sin un reset, sin un reinicio de ese mundo a nivel económico. Nada, gracias.